Bienvenidos todos una vez más a Mercados a Fondo. Hoy seguimos hablando con referentes del mercado. Hoy estamos conversando con Pilar Tabela. Ella es economista para el Cono Sur de Barclays. Hola Pilar, qué gusto saludarte. ¿Cómo andás? Hola Julián, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Bueno, quería hablar un poquito con vos porque vi tu último informe sobre Argentina, muy bueno por cierto, y quería preguntarte, dentro de eso especulás o esperás que veamos un acuerdo con el FMI. ¿Qué expectativa tenés con eso y por qué crees que vamos a ver un acuerdo con el FMI, el cual esperás que sea después de las elecciones? Sí, mira, la verdad es que la razón por la cual creemos que es probable que haya un acuerdo el año que viene o hacia fines de año es más bien pragmática. Los vencimientos a partir de marzo del año que viene son muy altos. El año que viene en total vencen más o menos 18 billones de dólares y ya no va a alcanzar con la asignación de derechos especiales de giro que como va a pasar este año para que Argentina pague o le repague al fondo. Con lo cual creemos que dado que el gobierno hasta ahora por lo menos ha dado señales de que quiere mantener relaciones relativamente amigables con el mundo internacional, en el sentido de que no pareciera querer un default con el fondo. Vimos al presidente Alberto Fernández viajando a Europa con el ministro Guzmán, a Guzmán viajando a Washington, etcétera. Inclusive la vicepresidenta haciendo alusión al hecho de que hay que pagarle, creo que este fin de semana justamente en la presentación de los candidatos para las legislativas, habló de que por la deuda que había no íbamos a poder acceder a los derechos especiales de giro, lo cual pareciera indicar que ya tiene en su mente el hecho de que vamos a estar pagando con esos derechos especiales de giro justamente los vencimientos de este año. Con lo cual, suponiendo que esa idea de este gobierno de mantenerse más o menos en línea con el fondo y no entrar en default, pensamos que va a ser necesario llegar a un acuerdo justamente como muy tarde en marzo para afrontar estos vencimientos. Ahora, Eh, entrando un poco más en el acuerdo, ¿no? Porque se habla acá mucho en Argentina en que vamos a ver un acuerdo. Lo que quiero preguntarte es, ¿qué vas a estar viendo vos después de que se dé el acuerdo, ¿no? Porque la experiencia, por ejemplo, del Club de París es que se logró un acuerdo para evitar el default, pero no derivó en expectativas positivas o en un cambio de expectativas en Argentina. ¿Qué vas a estar viendo vos para encontrar que eventualmente podamos ver un cambio de expectativas positivas a partir del acuerdo con el FMI? Bueno, es una buena pregunta la que haces, porque es verdad. Lo que pasa es que, lo que mencionas del Club de París, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que, digamos, lo que hizo el gobierno con el Club de París básicamente fue patear la pelota, que es parecido a lo que va a hacer este año con los vencimientos de septiembre y tal vez de diciembre, en el sentido de que va a estar pagando con los DEX o con el Club de París, lo postergan la mayor parte del vencimiento hasta el año que viene, pero no resuelve el problema, ¿no? Creo que para los inversores, para el mercado, para los agentes económicos en general, lo que es importante es entender realmente cuál es el plan del gobierno en lo económico, ¿no? Y en particular en lo fiscal, me parece. Entonces, inclusive un acuerdo con el Club de París, inclusive si se hubiera pateado completamente, tampoco hubiese resuelto nada, no te da una perspectiva de qué es lo que va a pasar con el financiamiento monetario del Tesoro, con los controles de capitales, con la acumulación de reservas, con el déficit fiscal principalmente. Y eso es lo que en principio podría dar un acuerdo con el fondo, más allá de patear los vencimientos. Creo que es mucho menos importante el hecho de que se pateen los vencimientos, porque al fin y al cabo no tiene cross default con los bonos soberanos. Lo importante del acuerdo con el fondo es realmente lo que implica en términos de política económica. Ahora, obviamente, el hecho de que este año hayan decidido patear el Club de París, pero más principalmente hayan decidido patear el acuerdo con el fondo, por ser un año electoral, pareciera que es por eso, es lo que preocupa en algún sentido, porque entonces significa que tal vez el compromiso político con ese ajuste o con ese programa económico está muy condicionado a las circunstancias políticas. Entonces, si bien estamos esperando que el acuerdo pase el año que viene, el hecho de que se haya estirado este año sin realmente otra necesidad que una electoral, encima de una elección que no parece ser tan importante como una presidencial, obviamente genera dudas y creo que va a significar que inclusive una vez que se firme el acuerdo, es posible que siga habiendo dudas acerca del compromiso político con ese acuerdo, porque de vuelta vas a tener elecciones en 2023, mucho más importantes que las de este año. Entonces, creo que este gobierno está encontrando muchos problemas para generar credibilidad
es probable que una vez que se firme el acuerdo, si es que se firma, como esperamos en principio, ayude a reducir un poco esta incertidumbre, pero no me queda claro que se vaya a eliminar completamente, justamente porque si nos dejamos llevar por lo que pasó este año, pensando en que en 2024 hay otra legislativa, evidentemente va a haber dudas acerca de si va a seguir, si va a ser posible ejecutar desde el punto de vista político el ajuste que pide el Fondo Monetario. Ahora, dentro de eso, de la parte económica, ¿no? Dentro de tus expectativas, de tus proyecciones, es que Argentina va a rebotar 6,5 este año y 1%. 1% en 2022. Eso es solo un rebote estadístico. Digamos, 1% en 2022 luce bastante poco, ¿no? O sea, ¿qué significa eso para la parte económica, ¿no? Un 6,5 obviamente comparado contra 2020, pero la dinámica macro de mediano plazo en Argentina es complicada. Sí, es muy complicada, sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos 3 años Argentina no creció, no solamente por la pandemia, sino desde 2017, que el producto estaba más o menos 11% más arriba de lo que está ahora, que Argentina no crece. Y el nivel de 2017 es parecido al de 2015, al de 2013. O sea que desde 2013 que Argentina no genera casi crecimiento sostenido. Y sin embargo, no somos muy positivos respecto al crecimiento del año que viene, porque precisamente creo que van a tener que hacerse ajustes que se postergaron este año. Hay mucha distorsión de precios relativos, en particular, digamos, las tarifas que no se corrigieron este año van a tener que corregirse con más fuerza el año que viene, probablemente, asumiendo de vuelta que estamos en un contexto, un programa con el Fondo Monetario, seguramente vaya a haber que hacer más ajuste fiscal. Y seguramente tenga que haber algún movimiento del tipo de cambio real para corregir la apreciación de este año, con lo cual es difícil pensar que la economía vaya a crecer mucho el año que viene, a menos que se pueda generar un cambio muy fuerte de expectativas, ya sea porque el gobierno empieza a anunciar medidas muy concretas acerca de cómo va a reducir el déficit, cómo va a levantar los controles de capitales y acumular reservas, que compensen ese costo de corto plazo de los ajustes. Digamos. Para resumir, en general, cuando tenés ajustes, en el corto plazo tenés un efecto recesivo que se puede compensar con el positivo impacto sobre la confianza, etcétera, de un cambio de expectativas. Pero si lo segundo falta, entonces lo primero va a ser más difícil. Ahora, podría haber escenarios políticos que ayuden a generar confianza, ya sea porque la oposición le vaya mejor o podría haber cambios en la política económica más contundentes, con medidas concretas que generen ese cambio en expectativas. Un acuerdo con el FMI podría generar un menor crecimiento todavía, digamos, pensando en que lo que le puede llegar a exigir el FMI a la Argentina en cuanto a estos ajustes que vos mencionás. ¿Ese 1% que estimás para el año que viene implica eso mismo o está excluido? No, digamos, o sea, yo cuando estoy pensando en cuánto puede crecer, estoy pensando en el corto plazo, no estamos hablando de crecimiento, sino de más o menos del ciclo económico. Estoy pensando en un contexto en el que tenés que realizar algunos ajustes, y de vuelta, esos ajustes no necesariamente tienen que ser netamente recesivos si están en conjunción con, digamos, medidas concretas que están políticamente, digamos, o sea que hay mucho compromiso político con esas medidas, pero si solamente tenés las correcciones de precios relativos, por ejemplo, pero no lográs generar la confianza para que realmente se impulse, se bajen las expectativas de inflación, etc., es muy difícil que la economía crezca muy fuerte, me parece, el año que viene. Te hago la última. A nivel macro, pero más que nada en cuanto a los riesgos, no solo domésticos, sino globales, ¿qué enfrenta Argentina? ¿No? Digamos, parte de la estabilidad cambiaria vino a partir de cuestiones internacionales, ¿no? El rally de la soja y demás. En cuanto a lo que puede impactar al crecimiento, ¿cuáles son los riesgos que tiene la economía argentina? ¿Pueden ser factores de tasa de interés, de materia prima? ¿Vos cómo lo estás viendo en ese sentido? ¿Cuáles son los riesgos que nos podrían atacar a la economía argentina? Me parece que la mayor parte de los drivers son realmente domésticos, pero obviamente desde el punto de vista
de la capacidad, por ejemplo, del Banco Central para hacer frente a presiones sobre el tipo de cambio. Es importante el precio de los commodities, y eso a su vez termina impactando de alguna manera en la actividad económica, ¿no? Es menor el impacto directo que hay, si querés, en Argentina del precio de los commodities sobre la actividad, que lo es sobre el nivel de reservas, y por lo tanto sobre la estabilidad cambiaria o la capacidad del Banco Central de contener el tipo de cambio, y eso eventualmente termina impactando en la inflación, en la actividad económica, etcétera, y en las expectativas. Obviamente también no ayuda si empiezas a tener una Fed que empieza a subir las tasas más agresivamente. En general, para los mercados emergentes eso nunca es una buena noticia, pero me parece que dadas las condiciones en las que estamos en Argentina, con los bonos donde están, etcétera, a este punto realmente lo más importante es lo doméstico, lo idiosincrático. Bueno, Pilar, muchísimas gracias por tu tiempo, la verdad muy interesante no solo leer tu informe, sino también hablar con vos, así que bueno, te agradezco este espacio. No, muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, y ustedes que están del otro lado, muchas gracias nuevamente por seguirnos, será entonces hasta la próxima.